Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, claro que sí. Bueno, estamos hoy con el regreso en acción, que básicamente muchos me han preguntado sobre ello. Yo le voy a responder todo lo que ha pasado, porque mira algo muy importante sobre rachas de puntos que se pueden desbloquear e incluso también operadores y demás cositas, así que vamos a ver si es cierto, si es completamente verdad lo que salió de filtraciones de estas cajas, que yo no lo había notado. Pero bueno, estoy en una de mis cuentas que utilizaba más que todo para el regreso al soldado. Entonces básicamente, ¿cómo se activa el regreso al soldado? Tenés que estar sin conectarte al juego por 15 días en cualquier cuenta. Luego de que pasen esos 15 días, te aparece esta ventana de regreso a la acción. Eso es todo. Así que bueno, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activa la campanita. Comenta qué tal te parece este pedazo de video y si te ha servido esta información que yo te he comentado en este poderoso video. Bueno, primero que nada, en el regreso a la acción, lo primero que debes hacer, además de tomarle un screenshot, por si acaso la querés utilizar para miniatura, tenés que darle canjear, obviamente, y pues te va a dar, obviamente, todas las recompensas que están acá, pero no solo nos vamos a ir con esas recompensas. Luego tenemos el calendario, que podemos observar que en este calendario pues nos van a dar y obsequiar cositas cuando iniciemos sesión nuevamente. Desde el día 1, 2, 3, 4 hasta el día 8 nos van a dar recompensa. Lo más importante que hay que destacar, la Battery Shuttle, solo por iniciar sesión. Tenemos una chita que no puede venir mal, entre otras cositas como una LK-24 o un Zeppelin, también como lo que es amuletito que está ahí. Ahora, lo más importante, cabe destacar sobre el regreso a la acción. Tenemos el entrenamiento por regresar, que básicamente se enfoca en 3 skins que puedes conseguir. Si quieres la MX9 del aniversario, el segundo aniversario, si quieres a Gas, Forward Deployment, o si quieres la M16 del evento de la temporada 9 de Halloween. En dado caso, cuando yo hice este video, yo les recomendé de que ustedes eligieran lo que más quisieran, si en dado caso hacían, obviamente, lo que era el regreso al soldado. Y pues aquí tenemos algunas que otras cositas que aún se pueden conseguir hasta el día de hoy. Obviamente, en su día yo agarré a Gas. Aquí voy a agarrar a la bendita MX9 porque sí, las cosas de la vida. Tengo tiempo de no ver la MX9, pero bueno. En fin, ¿qué es lo que pasa cuando agarras una de estas 3 recompensas? Bueno, es sencillo. Primeramente, cuando agarras una de estas recompensas te sale otro apartado de misiones para quedarte permanente la skin. En dado caso, las misiones son iguales para las 3 skins, pero lo único que tú haces es elegir cualquiera de esas skins. En dado caso, pues ahorita agarré la MX9 y me van a salir las misiones que debería de hacer para quedarme permanentemente esta arma. ¿Por qué me van a decir? Es sencillo, o sea, porque el arma solo te la dan por 14 días. En esos 14 días tenés que hacer las misiones para que te la quedes permanente. Cabe destacar eso en sí. Ok, primero que nada, tenemos aquí todas las misiones. Primero, en día 1 tenés que iniciar sesión, jugar 2 partidas en cualquier modo, ganar una partida en cualquier modo. En día 2, pues luego que termina y finaliza el día 1, al siguiente día vas a tener las otras misiones desde el día 1 hasta el día 5. Cuando llegues a la cantidad de puntos de 180 puntos, te vas a quedar permanente el arma o la skin que hayas elegido. Eso cabe destacar porque así es como funciona el regreso al soldado o regreso a la acción. También hay unas que otras recompensas por la cara conforme a esto, como el Tengu. También tenés una KN-44 que la puedes observar tranquilamente. Y también tenés lo que es una mochilita y una que otra cosita como un Locus y el amuletito de llanta o neumático, como quieras decirle. Ahora, si bien voy a decir algo muy importante, y es que en estas cajas que están acá, que estas cajas pues se nota completamente, es que en estas cajas hay rachas y demás cositas de la vida. Y me va a decir, Destro, ¿es en serio esto? ¿Me estás contando o me estás mintiendo? No, en serio, completamente es verdad. ¿Por qué? Porque mire, ahora nosotros nos vamos acá, que lo que vamos a hacer es sencillo. O sea, yo me voy a poner tranquilamente lo que es la MX9, termino la partida y cuando la termine, pues van a ver de que me va a salir actualmente qué es lo que trae esa caja en su totalidad. Así que vamos a darle. Voy a jugar rápido, o sea, cualquier partida me dijo que jugara, así que pequeña transición y vamos a partida, claro que sí. Bueno, sé que habré hecho una pequeña transición, pero bueno, vamos a ser muy efectivos con ello. Y es que cuando logras hacer misiones de ello, o sea, básicamente, porque sí, fue una partida para ver la misión, me dieron la cajita, pero lamentablemente la elegí muy rápido y no está grabando, así que F por mí, pero bueno, no importa. Lo que pasa es que esta caja del día 1, cuando jugás la partida, te da una caja opcional de arma. Puedes elegir entre 4 armas, la MK2, la CR56 AMAX, la Shorty y la Holger. Ok, solo puedes elegir una, claro que sí, porque debo destacar eso, porque puedes elegir una de todas las cosas que hay en esta cajita, ok. Segundo, en el día 2 te dan otra caja de opcional de recompensas de arma, que básicamente las mismas armas que les digo, de estas 4 puedes elegir una. O sea que básicamente elegirías de entre 3 porque ya elegiste una anteriormente con el día 1, si en dado caso ese es el regreso a la acción.
En el día 3 tenemos lo que es caja opcional de lo que es la aptitud de operadores, que pues si pueden observar en pantalla, esta es la caja de aptitud de operadores, que consta completamente de la katana, los ecualizadores, el escudo balístico, lo que es el... que no me acuerdo cómo se llamaba la verdad. Bueno, en fin, el cañón del vacío y el perrito. Yo sé que todo el mundo quiere el perrito, así que si no lo tenés y no lo conseguiste en su día, la única manera de conseguir el perrito es así. Al menos que haya salido en tienda, no me acuerdo si ha salido en tienda el perrito. Creo que sí, bueno, en fin. O si no, no. Bueno, no sé, de estas creo que hay muchas que ya están en la tienda, pero obviamente, claro, más de alguna no va a haber en tienda, claro que sí. Bueno, en fin. Esto es lo que te va a salir en la caja de este operador. Solo puedes elegir una, ya para que lo sepan. En el día 3, cabe destacar eso muy a detalle. Ok, luego tenemos caja opcional de clase de Battle Royale. Y me van a decir, Destro, ¿cuáles son las clases de Battle Royale que te van a elegir si haces el regreso a la acción? Porque yo sé que hay muchas personas que pues, básicamente han de tener muchas clases de Battle Royale. Pues como pueden ver en pantalla, estas son las clases de Battle Royale que sí tenés: lámina, obviamente la invisibilidad, hacker, el de restablecimiento, más que de toda munición y también de blindaje. Este es el glitch, creo que este es el glitch, si no estoy mal. El glitch y mejor dicho, el jetpack, o mejor dicho, el pumpet, que también se puede conseguir y aquí lo tenemos. Puedes elegir solo uno de estos, recuerden, uno de las 6 que se encuentran acá o los 500 créditos, ya para que ustedes lo sepan. Esto se activa con regreso a la acción en el día número 3. Ok. Primero que nada, seguimos con el día 4, y es que el día 4 te va a dar otra caja opcional de rachas, la misma que les he mencionado, o sea, de rachas de puntos, pero en esta de rachas de puntos voy a destacar algo muy importante. Hay algo que todo el mundo ha pedido y no me he fijado, y también hay algo que a la gente no le gusta, y voy a ser sincero con ustedes. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero bueno, son cositas de la vida. Esta es la caja opcional de rachas de puntos, en la cual puedes elegir entre el PEM, el Advanced UAV, o también conocido como VSAT, o el HATR, o HATR, como quieran decirle. El Napalm, el Dragonfire, o mejor conocido también como el Egg Score X3, X3, no sé, da igual, o sea, es que les ponen unos nombres a veces. El Hawk X3, literalmente, literal. Y pues el ataque de racimo. La verdad, siendo sincero, si hay gente que ni siquiera tiene el sistema PEN porque salió en la temporada 13, 2019, no, perdón, 2020, creo que en la 2020 fue cuando salió el sistema PEN, con el Ghost Dark Vision, el último Ghost de pase de batalla. Pues sería bueno para conseguir el sistema PEN si no está en la tienda. Ya, entonces sí se puede conseguir el sistema PEN a largo plazo, pero tendrías que dejar de jugar por 15 días, luego hacer todas las misiones y que te saldría completamente acá. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar completamente, ok. Siguiente, pues en el día 5 te dan lo que es una caja opcional de nueva arma. Y como yo comento, las cajas opcionales de arma son la Holger, la 0.56 AMAX, la Shorty y el MK2. Esas son las armas que hay en la caja de loot boxes opcionales para poderlos conseguir. Ya después de ello, de haber hecho los 5 días, haber hecho todas las misiones, que pues no es nada complicado porque solo es jugar, no es nada del otro mundo que te va a estar pidiendo, vas a conseguir todas las recompensas permanentemente para tu cuenta. En dado caso, si querés hacer los 15 días de desconexión de Call of Duty Mobile. Y pues, ¿es recomendable? Pues sí, no, o sea, son momentos que a uno les pasa, pero bueno, son cositas también que hay que comentar tal cual. Así que bueno, este ha sido el video de hoy, un poco más informativo, un poco más diciéndoles de que hay alguna que otra manera de conseguir tanto aptitud de operadores como otras cosas. Así que bueno, si te ha gustado este pedazo de video, deja tu poderoso like y nos vemos en el siguiente video. Soy Dejo32, que la T-Sector se me los acompañe. Adiós.